Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 28 de mayo de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras muchos meses de guerra de desgaste, Rusia ha emprendido una ofensiva en el norte de Ucrania. Apuntan hacia la ciudad de Kharkov, la segunda más grande del país, que está a apenas 40 kilómetros de la frontera rusa. Hasta el momento el ataque se ha concentrado en romper las defensas ubicadas al norte de la ciudad, defensas que quedaron fijadas tras la contraofensiva ucraniana de finales de verano del año 2022. No es mucho lo que el ejército ucraniano puede oponer, ya que la ayuda occidental, aunque está en camino, aún no ha llegado. Por de pronto el gobierno ha ordenado la evacuación de unas 10.000 personas de la región de Kharkov. Volodymyr Zelensky, por su parte, canceló la semana pasada todos sus viajes al extranjero para poner toda su atención en esta parte del frente. El hecho es que los ucranianos están en inferioridad numérica y de armamento. Con lo primero cuentan desde el primer día de la guerra. Lo segundo es algo que parecía solucionado al principio gracias al apoyo de sus socios europeos y especialmente de Estados Unidos. Esto está generando mucha frustración en Kiev. El gobierno aduce que las unidades rusas han conseguido avances significativos en torno a Kharkov porque les falta munición y una parte de la que tienen no pueden utilizarla para disparar contra posiciones rusas al otro lado de la frontera. Se sienten, en definitiva, atados de pies y manos en pleno ataque enemigo. Los principales objetivos están a solo unas decenas de kilómetros, pero resguardados tras la línea fronteriza. Pueden geolocalizarlos con precisión, pero no disparar contra ellos. Los rusos descuentan esta limitación y han actuado en consecuencia. Las baterías de artillería con las que atacan están todas en territorio ruso sin que puedan ser neutralizadas. Bastaría con que el gobierno estadounidense levantase esa restricción para que pudiesen defenderse los ucranianos. Lo más dramático de todo, ya digo, es que saben desde dónde les atacan, pero no pueden responder al ataque eliminando el lanzador. Zelensky ha pedido a Biden que le permita utilizar el armamento de precisión que les envían al otro lado de la frontera. En otras partes del frente esto no es tan importante, pero sí en el norte, donde una ciudad del tamaño de Kharkov queda extremadamente cerca de la frontera, proporcionando un santuario a los rusos. Basta con que se refugien tras esa línea para ponerse a salvo ellos, sus bases y sus plataformas de lanzamiento. En Washington decidieron hace más de 2 años establecer esta limitación con el objetivo de que la guerra no escalase, empujando a Putin a atacar a otro país e incluso a la OTAN. Pero las amenazas de Putin han demostrado ser simples bravuconadas. Eso sí, le han servido para jugar con ventaja en buena parte del frente. Esta asimetría les está siendo muy útil en la ofensiva actual. La aprovechará mientras pueda, ya que eso evita además cualquier contraataque ucraniano. La guerra, entre tanto, permanece estancada desde el año pasado y ha entrado, según vemos, en una nueva fase, esta vez caracterizada por una ofensiva rusa que se prevé que sea más intensa conforme avance la estación. En Kiev no están del todo preparados para ella. En Bruselas y en Washington lo que no están aún es mentalizados. A finales de abril, el día 24 exactamente, Ucrania y sus aliados dieron un suspiro de alivio cuando el presidente Joe Biden firmó por fin un proyecto de ley de ayuda militar que era muy esperado. Un proyecto del que ya os hablé aquí con mucha dedicación durante los últimos meses y que, por supuesto, a finales de abril a este tema le dediqué un programa. En concreto eran más de $60.000 millones, 63.000 exactamente, en ayuda directa a Ucrania. El proyecto de ley, como bien sabemos, y los contraescuchas están muy bien informados, estuvo atascado durante meses en Washington. Estuvo más que en Washington, en el Congreso, que es donde se suelen atascar estas cosas. A veces se atascan sin edie. Entre tanto, la posición de Ucrania en el campo de batalla era cada vez más precaria y sus fuerzas se estaban quedando en algunos lugares de forma literal, se estaban quedando sin municiones, en espera de que Rusia se atreviese y lanzase una nueva ofensiva, cosa que parece que ahora han empezado a hacer. La situación pintaba tan negra, y así os lo hice ver en un programa que hice sobre Ucrania hace solo unas semanas, que sí, un mes más o menos, principios del mes de mayo, yo creo, que parecía que estaba casi todo perdido. Bueno, de hecho, como insistí en aquel programa, de no haber sido aprobado este paquete de ayuda a Ucrania, el país difícilmente hubiera podido sobrevivir este año.
Por suerte se aprobó, pero desde que se aprueba, como ya os expliqué, hasta que se materializa la entrega de todo ese armamento y toda esa munición, pasan semanas, meses en muchos casos, ya que lo que entregan los aliados occidentales, y entre ellos Estados Unidos, sale de sus propios arsenales. Te los voy a entregar X cantidad de proyectiles, pero no las voy a mandar a fabricar ahora, te voy a dar los míos y entre tanto que vayan fabricando y me los van dando, pero hasta que a mí no han llegado, hasta que yo no tengo los nuevos entrando por la puerta de mi almacén, no van a salir por esa misma puerta los que mandó Ucrania. Es decir, que no entregan nada hasta que lo han repuesto y eso lleva un tiempo. Y como bien sabemos, y os he explicado aquí, la industria armamentística mundial está que echa humo, nunca mejor dicho. Hay dos guerras en curso, la de Ucrania desde hace 2 años y pico y la de Gaza desde hace 8 o 9 meses, y en ambos casos están siendo muy intensivas en munición y en armamento en general. El tema es que en cualquier guerra, la que escojamos, esto da igual, el bando que pierde la capacidad de contraataque pierde la guerra. Esto es así. La derrota puede demorarse más o menos en el tiempo, pero la derrota es segura. Si llevamos, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich perdió esa capacidad pues en el año 1943, más o menos. Y bueno, aunque en el 44 aún dieron algún pequeño zarpazo, como la batalla de las Ardenas, el hecho es que desde mediados del 43 ya sabían que la guerra estaba perdida porque habían perdido su capacidad de contraatacar. Si vamos a la Guerra Civil Española, librada unos años antes, la República perdió la capacidad de contraatacar en 1937, un año después de empezar. Lo intentaron en Brunete y posteriormente Brunete fue en verano y luego ya en Teruel a finales del 37 y en ambos casos fracasaron, perdieron el territorio que habían ganado. Luego en julio del 38 lo volvieron a intentar en el Ebro, pero no pudieron avanzar mucho y hubieron de replegarse. Bien, en ese momento ya se sabía que la suerte de la República estaba decidida. Había perdido por completo su capacidad de contraataque. Bien, la guerra de Ucrania no es muy distinta. Ucrania aguantará mientras pueda disponer de iniciativa de contraataque. Y eso solo lo puede obtener mediante ayuda internacional, especialmente de Estados Unidos, que es quien más armas y más municiones puede proporcionarles en menos tiempo. Si llegan a tiempo esas armas, tendrán una oportunidad. Si no llegan, la guerra, esto lo pueden dar por descontado, la tienen perdida. No sabemos si será dentro de 6 meses, de 1 año, de año y medio, de 2 años. Es decir, la agonía luego se puede prolongar muchísimo. Pero si no tienes capacidad de contraatacar y lo único que esperas, lo único que haces es defenderte y vas retranqueando continuamente las líneas y tratando de sobrevivir de cualquier manera, lo único que estás comprando es tiempo de resistencia, pero la guerra está perdida. Por desgracia, los problemas de Ucrania van más allá de las armas y de la munición. La discusión en el Congreso, una discusión que el Congreso de Estados Unidos, que se prolongó durante meses, no olvidemos que esto no fue un debate de un lunes por la mañana, estuvieron mes tras mes discutiendo sobre lo mismo, por el paquete este de ayuda, señala una paradoja cuando menos llamativa. Por un lado, el presidente Joe Biden ha prometido desde el principio, desde el mes de febrero de 2022, que su compromiso con Ucrania es, no sé qué palabra empleó, pero creo que fue inquebrantable, y que apoyará a los ucranianos mientras sea necesario. Ambas cosas, no sé si formuladas de esta manera, pero ambas cosas las dijo en su momento y las ha vuelto a repetir siempre que ha tenido ocasión de hacerlo. Pero al mismo tiempo, su gobierno lleva 2 años y pico preocupado por una escalada, y que eso aboque a Estados Unidos y a la OTAN a una guerra directa con Rusia, quizá con armas nucleares de por medio. Esto lo venimos oyendo desde el primer momento. No provoquemos demasiado a Vladimir Putin, porque Vladimir Putin tiene el botón nuclear y si se molesta y se irrita mucho, pues va a disparar sus proyectiles nucleares contra Berlín, Londres, París, Madrid, Roma y Viena. Y entonces se acabó lo que se daba. De hecho, el propio Putin ha jugado mucho a ese tipo de engaño. De voy a poner en alerta a mis fuerzas nucleares para meteros un poco de miedo. A eso se llegaría en última instancia y para no llegar a eso hay que evitar escalar el conflicto. Bien, esta ha sido un poco la idea, tanto de Estados Unidos como de la propia OTAN. Si lo juzgamos estas dos cosas de forma aislada, es decir, el hecho mismo de preocuparse para que no haya una escalada que podría derivar, quién sabe, en una guerra nuclear, es razonable, es loable.
o si tomamos el hecho de que Occidente apoye a Ucrania. Estados Unidos y las potencias de la OTAN apoyan a Ucrania porque está siendo objeto de una invasión imperdonable e injustificable. Y lo suyo y lo justo es apoyar a Ucrania. Más aún cuando podría ser en el futuro un socio en la Unión Europea, incluso en la OTAN. Es decir, que ha apostado claramente por Occidente. Ambas cosas son, ya digo, loables si las tomamos aisladamente. Pero si miramos juntos estos dos objetivos, suponen una contradicción que en el medio plazo alumbrará un problema insostenible. Bueno, de hecho ya está alumbrando, no hay que irse al medio plazo. Ya está alumbrando ese problema insostenible. La estrategia de Estados Unidos y por extensión de la OTAN en Ucrania se fundamentaba sobre la idea de que en líneas generales Ucrania, apoyada por todos los aliados europeos, tenía el tiempo de su lado. Era cuestión de que pasase tiempo porque eso le beneficiaba. Rusia no tendría que combatir contra un ejército ucraniano pequeño y mal pertrechado como en el año 2014. Tendría que hacerlo contra un ejército ucraniano, pero eso sí, recrecido en número y abastecido puntualmente por las potencias occidentales con mucho armamento, mucha munición y, por supuesto, tanto el armamento como la munición de última tecnología. Para Putin eso sería un desgaste intolerable a la vuelta de un par de años. Cuando los ucranianos rechazaron el primer golpe de la invasión, durante los primeros meses, los meses de marzo, abril de 2022, esto la verdad es que parecía ser cierto. Parecía que era la estrategia a seguir adecuada. Simplemente armar a los ucranianos y motivarles y entrenarles para que resistiesen bien, y eso abocaría a Rusia a desgastarse. El gobierno ucraniano, además, había hecho los deberes por su parte, había movilizado de forma muy eficaz a todo el país, tanto para luchar en el frente como para resistir en la retaguardia. Les había preparado y prevenido de infinidad de sacrificios y bueno, había conseguido poner a muchísima, sobre todo gente joven, en el frente de batalla, peleándose por la existencia de su propio país. Bien, Rusia no había hecho nada de eso. Estamos hablando del verano o de las puertas del verano del año 2022, hace justo 2 años. Oficialmente, dentro de Rusia, esto de Ucrania no pasaba de ser una operación especial, operación militar especial, de hecho sigue siéndolo, oficialmente, nadie se puede hablar en Rusia de que esto sea una guerra, a cargo de la tropa regular, del ejército profesional, sin necesidad de hacer reclutas extraordinarias. Como pudimos ver hace 2 años, las bajas rusas fueron elevadas, con toda certeza mucho mayores de lo que habían previsto en el Kremlin, eso sin duda. Cientos de miles de rusos empezaron a huir del país, a pesar de que no podían ni siquiera salir directamente hacia la Unión Europea o hacia Estados Unidos. Salían por Georgia, salían por Turquía, por los Emiratos Árabes, por cualquier lado. Al mismo tiempo llegaban las sanciones económicas, las de mayor alcance de la historia. Dado que la situación parecía favorecer a Ucrania, y en el verano de 2022 la situación favorecía a Ucrania, eso es indiscutible, estamos haciendo historia ya ahí, el gobierno de Estados Unidos creyó oportuno fijar una serie de restricciones al armamento que entregaba Ucrania. Tanto la munición como esos sistemas de armamento se enviaban a cambio de que no atacasen territorio ruso con ellos. Por si tenían la tentación, que podría suceder, en sistemas como el HIMARS decidieron capar el alcance de los proyectiles para que no pudiesen ir más allá de 70 u 80 kilómetros, a pesar de que en circunstancias normales alcanzan una distancia mayor. De esta manera se aseguraban que los ucranianos, espoleados por las atrocidades rusas cometidas en su territorio, no atacarían de forma imprudente a las ciudades rusas de la frontera. De eso han pasado ya más de 2 años y la idea de que el tiempo favorecería a Ucrania se ha demostrado, en este plazo se ha demostrado falsa. Si bien era correcta esa interpretación, esa estrategia hace 2 años, hoy ya no lo es. Rusia está reconstruyendo su ejército mucho más rápido de lo que sugerían las estimaciones iniciales. Bueno, ahora es de hecho mayor que antes de la guerra. A pesar de las sanciones, la economía rusa ha registrado crecimientos económicos, modestos, eso sí, en 2023, y es posible que lo vuelva a hacer este año. Si bien han perdido
decenas de miles de soldados. Las bajas, tanto heridos como caídos en combate, las bajas no se han traducido, como se pensaba al principio, en malestar en Rusia, disturbios, ni han sacudido de forma visible el régimen de Putin. En el otro lado de la ecuación, la posición de Ucrania se está volviendo cada vez más peligrosa. Está, como os contaba en aquella contracrónica, privada de armas y de municiones. Y por lo tanto se ha visto obligada a ceder, por ahora, pequeñas porciones de terreno en el frente. A lo largo de las últimas 2 semanas, como os contaba en la introducción, Rusia ha hecho avances más que notables, en comparación con lo que había hecho hasta ahora en los últimos 2 años. Por lo menos desde mediados de 2022 ha hecho sus mayores avances. Y todo indica que se preparan para una ofensiva a gran escala durante el verano. Aunque las armas estadounidenses han vuelto a fluir gracias al paquete aprobado a finales de abril, como os decía, les llevará algo de tiempo llegar al frente. Unas lo harán a lo largo del verano y otras tendrán que esperar a finales de este año. Entre tanto, ¿qué sucede? Pues sucede que Ucrania se desangra. No sabemos el número exacto de bajas en su ejército, porque como es normal el gobierno no lo facilita, para que no provoque eso el desánimo y la caída de la moral. Pero se estima que solo civiles han muerto casi 11.000, solo civiles, a los que hay que sumar unos 70.000 militares. El ejército ha tenido hasta la fecha unos 100.000 heridos de diversa consideración. Algunos de estos heridos pueden volver al campo de batalla una vez recuperados en los hospitales, pero otros quedan lisiados de por vida. Dado que Ucrania tiene unas 3 veces menos habitantes que Rusia, pues le está empezando a costar encontrar nuevos reclutas. Han bajado ya la edad de reclutamiento y tratan los ucranianos de no arriesgar de forma temeraria la vida de sus hombres, es decir, de no perder efectivos en los combates porque les cuesta mucho reponerlos. En resumen, que no pueden los ucranianos permitirse el lujo de emplear carne de cañón, como hacen los rusos. Especialmente carne de cañón proveniente de minorías étnicas, de repúblicas y sujetos federales en las llanuras asiáticas y en Siberia. Repúblicas muy lejanas, estas repúblicas autónomas, que luego de autónomas no tienen nada, pero así se llaman oficialmente, que los mandan al frente y en el caso de que se quejen, la protesta se va a quedar allí perdida en mitad de Siberia, pero no van a incomodar en la Rusia europea, es decir, en Moscú, en San Petersburgo. Bien, todo esto no lo tiene Ucrania. Otra cosa que ha cambiado para peor para Ucrania, quiero decir, es la dinámica política de la guerra. Ya sabéis que las guerras tienen distintos niveles en los que se lucha. Uno de ellos es el más evidente, más visible, que es el de 2 tipos disparándose o bombardeándose. Pero hay siempre un nivel político. Hace un par de años, todo Occidente respondió como un bloque, prometiendo resistir lo que hiciese falta durante el tiempo que hiciese falta a la agresión rusa. Lo cierto es que ha sido así. Es decir, el bloque occidental no se ha roto, ni siquiera se ha resquebrajado. El apoyo a Ucrania es unánime en los gobiernos occidentales. Unos gobiernos son más entusiastas y otros son menos entusiastas, pero el apoyo a Ucrania es unánime. Y es mayoritario entre la población. Si miramos las encuestas que se hacen de forma regular en Alemania, en el Reino Unido, en Italia, en la propia España, en Estados Unidos, en Francia, veremos que la mayor parte de la población está con los ucranianos, es decir, que lo que quiere que los ucranianos consigan repeler la invasión. Esto, de nuevo, es un hecho. Pero el asunto ha dejado de interesar, y esto también es un hecho, es indiscutible. Hace 2 años, la guerra de Ucrania llenaba las portadas de periódicos. Habría informativos de televisión. Era tendencia en todas las redes sociales, y así día tras día. Bueno, no sé si lo recordaréis, pero las librerías se llenaron de títulos traducidos a toda prisa sobre Putin, la nueva Rusia, Zelensky y los problemas múltiples del espacio postsoviético. Yo de pronto me encontré con una cantidad infinita de libros publicados en español que hasta ese momento solo habían sido publicados en inglés o ni siquiera eso. Y estaban en los escaparates de todas las librerías de Madrid. Esto sucedió porque había interés, nada más. La industria editorial publica lo que la gente quiere leer, no lo que la gente no quiere leer, como es normal, es un negocio.
Yo mismo lo noté en su momento. Durante los primeros meses de la guerra, la audiencia de este programa se disparó. Aquel mes de marzo, aquel mes de abril de 2022. Me comprometí con toda la audiencia a dar seguimiento de la guerra, durase lo que durase, y estoy cumpliendo. No soy de los que me emociono con un tema cuando está en la portada y luego me olvido de él. En fin, no os tengo nada que explicar a los habituales. Pero las contracrónicas sobre la guerra de Ucrania se escuchan mucho menos, muchísimo menos que hace 2 años. Reúnen a la audiencia más fiel y a los interesados en este tema. Lo mismo pueden decir mis colegas que se dedican a informar de esto en la prensa, en la radio y la televisión. Esas crónicas en la prensa que se pasaban el día en portada, evidentemente ahora ya van a la sección de internacional y como mucho están un ratito en la parte de abajo de la portada. Esto no es así porque el director sea un malvado, sino porque procura colocar a la vista del lector lo más demandado del día. Bien, esto que ha sucedido tiene lógica. 2 años y medio de guerra es mucho tiempo. Más aún cuando entre medias se ha metido otra guerra en Gaza, con ramificaciones en todo Oriente Medio, y en fin, hay infinidad de problemas internacionales de todo tipo. Además, desde hace más de 1 año la guerra está estancada. Es puro desgaste. Y eso es poco o nada noticioso. Es decir, no hay espectáculo, en una palabra. No es lo mismo decir que se ha librado una batalla aquí o allá, o que han hundido un barco en el Mar Negro, o que tal o cual ciudad está siendo salvajemente bombardeada, que hablar de cómo se están quedando sin munición en una localidad ucraniana que nadie acierta a pronunciar. Y piden más, naturalmente. Otro de los temas que más preocupó de la guerra a Ucrania fue la subida del precio del petróleo y del gas. Recordadlo, que además aconteció aquello en pleno repunte inflacionario. Bien, esto se ha ido solucionando. Europa se ha desconectado de los gasoductos rusos, ha diversificado sus proveedores y bueno, ya no hay miedo a quedarse a oscuras. El último invierno ni se habló del tema. De cualquier modo, no todas las noticias son malas. El apoyo europeo sigue siendo sólido y ha ido aumentando, esa es la verdad. Algunos países, como Francia, incluso se han mostrado partidarios de comprometer fuerzas terrestres propias. Otros, como el caso del Reino Unido, están dispuestos, y así lo han anunciado, a permitir que Ucrania ataque objetivos en Rusia con las armas que ellos les transfieren. Luego los 63.000 millones de dólares también de ayudas son también una buena noticia, ¿para qué negarlo? Permiten a Ucrania resistir y ganar algo de tiempo. Y reorganizarse. Incluso la oposición de Donald Trump a la ayuda a Ucrania se ha suavizado un poco con respecto a lo que decía hace unos meses. Esto da cierto margen para que recupere algo del apoyo republicano. En resumidas cuentas, que Ucrania tiene todavía cierto margen de maniobra, pero necesitará luchar de otra manera si espera revertir este declive. Necesitará, por ejemplo, atacar más profundamente dentro de Rusia. Necesitará atacar, en definitiva, a Rusia, territorio ruso. Les están atacando desde Rusia y lo lógico es atacar a Rusia, porque esto es de una asimetría asombrosa. Basta con que se pongan al otro lado de la frontera y ya, no tienen nada que temer. Y en esto es por 2 razones fáciles de entender. Rusia depende muchísimo de su red ferroviaria, que aquel es un país inmenso, como bien sabemos, para enviar suministros a la Ucrania ocupada. Si quieren impedir avances rusos, necesitan atacar y neutralizar esos centros ferroviarios de distribución. La otra razón es algo más complicada. Incluso con todas las defensas aéreas que Estados Unidos, Alemania y otros países europeos han proporcionado a Ucrania en los últimos 2 años, todavía están lejos de poder cubrir todo el país. Rusia es inmenso, pero es que Ucrania no le va la zaga, también es un país muy extenso. E interceptar todo lo que Rusia le lanza, que es muchísimo. De hecho, en lugar de interceptar las flechas, Ucrania debería tener la capacidad de disparar al arquero. Es decir, en lugar de intentar interceptar los misiles y los drones que les mandan, lo suyo sería apuntar a las bases aéreas, a los bombarderos que están en el aire, a los lanzadores de misiles rusos. Pero claro, volvemos al punto de inicio. Eso significa atacar a Rusia en territorio ruso. El Reino Unido ya ha dado un paso en esta dirección. Ya permite que Ucrania utilice los misiles estos de crucero suyos, los Storm Shadow, para que ataquen con ellos territorio ruso. Es el momento de que Estados Unidos siga su ejemplo y dé el mismo tipo de permiso para que utilicen
qué sé yo, los propios HIMARS o la versión de mayor alcance del sistema de misiles tácticos del ejército de Estados Unidos para atacar objetivos rusos dentro de Rusia. Ucrania también necesitará poder aéreo, si quiere tener éxito en una contraofensiva terrestre en algún momento del futuro. El poder aéreo ruso, en particular sus helicópteros de ataque y sus drones, fue una de las razones fundamentales por las que la contraofensiva ucraniana de 2023 se frenó tan rápido. Y a diferencia de los daños que ha sufrido el ejército de tierra ruso y la flota del Mar Negro, la Fuerza Aérea Rusa ha perdido muy poquito, en torno al 10% de sus aviones, según se estima. Ucrania necesita no solo defensa aérea, sino también su propio poder aéreo, para neutralizar el poder aéreo ruso, atacar sus bases, detener a sus blindados, etc. Los aviones estos de combate, los F-16, que algunos países de la OTAN enviarán a Ucrania, después, por cierto, de cierta desgana inicial, ayudarán en este sentido, especialmente si están equipados con las municiones adecuadas para atacar al ejército ruso y cuentan con el apoyo necesario, es decir, que se pueden mantener en sus bases para que sigan volando. Junto a esto necesitarán drones de alta tecnología con capacidades de guerra electrónica desde plataformas terrestres o aéreas, es decir, una modernización completa. Por último, Ucrania necesitará asumir más riesgos si lanza una contraofensiva. Los ataques contra objetivos militares rusos en Rusia, combinados con la capacidad de poder aéreo, pueden establecer las condiciones adecuadas para que una contraofensiva terrestre tenga éxito. Pero los ucranianos tienen que asumir el riesgo que supone lanzar una contraofensiva grande. Es decir, enfrentar la posibilidad de que durante los primeros días o las primeras semanas esto le lleve unas pérdidas humanas y de material muy grandes. La guerra de Ucrania puede parecer perdida en este momento, pero todavía no es así. Tanto a los ucranianos como a sus aliados les hace falta adoptar un nuevo enfoque. Ya no pueden esperar a que los rusos se retiren absteniéndose de atacar objetivos militares y logísticos dentro de Rusia y esperar a que el equilibrio artillero en el Donbass vuelva a su favor. En algún momento tendrán que pasar a la ofensiva, y eso implica un riesgo de escalada. Eso es lo que tienen que asumir en Washington y en Bruselas, y prepararse para ello. En resumidas cuentas, que la guerra ya no es la misma que hace 2 años y toca adaptarse a ella. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Pablo, que nos habla de la deportación de rusoparlantes en las repúblicas bálticas. Hola, buenas tardes, Fernando. Y a la contra, me gustaría exponer una situación que escuché aquí en el este de Europa, de lituanos y letones en los países bálticos, donde me expresaron ellos mismos su temor porque decían que estaban deportando gente de habla rusa. Y ellos me decían que su temor era bastante fundado, ya que no hace mucho desde la caída de la Unión Soviética y hay muchas familias que hablan ruso como primera o segunda lengua en su hogar y que registraron de la misma forma por el gobierno que hablaban ruso y tenían este temor. No sé si estas políticas tienen una base de fondo, o si realmente es verdad o simplemente un bulo. Bueno, te dejo esto aquí. En las 3 repúblicas bálticas hay una minoría, o 3 minorías, mejor dicho, de habla rusa. En Letonia y Estonia creo que supone esta minoría aproximadamente el 25% de la población. En Lituania es mucho menor, es del orden del 5%. Cuando estas repúblicas proclamaron su independencia hace 35 años, esos porcentajes eran algo mayores. En el caso de Estonia los rusos eran aproximadamente 1/3 de la población y en el caso de Letonia casi la mitad. En Lituania nunca hubo demasiados rusoparlantes. Rondaban en el año 1990 más o menos el 9-10% de la población. En los 3 casos, una parte de esa población se marchó a Rusia temiendo que iban a ser señalados y perseguidos por las autoridades de las nuevas repúblicas. Los que se quedaron, que fueron la mayoría, adquirieron la nacionalidad, pero teniendo que prestar juramento de lealtad a la nueva república. Hace unos años Rusia anunció un programa para repatriar a rusoparlantes a Rusia, a rusoparlantes de estas 3 repúblicas. Pero luego la verdad es que muy pocos recurrieron a este programa, en torno a unas 10.000 personas nada más, que fueron reasentadas en la región de Pskov. Digo que fueron muy pocos porque se calcula que hay unos 900.000 rusoparlantes residiendo en estas 3 repúblicas. Cualquiera que viaje especialmente a Letonia y a Estonia no tardará mucho en encontrarse con alguien que habla ruso, que tiene un nombre y un apellido ruso.
A estas alturas también hablan sin problemas letón o estonio, ya que en los últimos 35 años estas repúblicas han hecho un esfuerzo considerable en normalizar la situación de la lengua oficial. El ruso nunca se ha dejado de utilizar, pero no es la lengua oficial en ninguno de los tres países. Cualquiera que pertenezca a esta minoría rusa tiene plena ciudadanía de estas repúblicas y no puede ser deportado a no ser que le acusen y demuestren ante un tribunal que estaba espiando para Rusia o difundiendo propaganda rusa. En ese caso sí que se producen de vez en cuando deportaciones, lo cual tiene perfecta lógica, porque no olvides que tanto Vladimir Putin como Medvedev, como en general todos los gobernantes rusos llevan años diciendo que las repúblicas bálticas son un error, que no deberían existir y que deberían formar parte de Rusia. De hecho, los lituanos, los letones y los estonios se apresuraron nada más conseguir la independencia para acceder a la OTAN cuanto antes, con la idea de gozar de un escudo que les protegiese de una nueva anexión rusa. Ten en cuenta que estas tres repúblicas ya disfrutaron de un par de décadas de independencia en el periodo de entreguerras, después de la implosión del Imperio de los Zares y el nacimiento de la URSS. Y volvieron a perder esa independencia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron ocupadas por la Unión Soviética. Así que quieren evitar que les pase esto una segunda vez, vamos, normal. De ahí que extremen las precauciones. De cualquier modo, una parte de esa población rusoparlante está perfectamente integrada, especialmente los jóvenes. Ten en cuenta que es que hace ya 35 años, caray. Un letón de hijo de rusos que nació en el año 2004, pues no se acuerda de la Unión Soviética porque no puede acordarse, porque cuando él nació, la Unión Soviética había desaparecido casi 15 años antes. Es decir, nunca fue soviético. Lo único que, bueno, sus padres son rusos y seguramente en su casa se habla ruso, pero él ya aprendió letón desde el principio. Vamos, entre los jóvenes, aunque hablen ruso como lengua madre, también hablan perfectamente la lengua del país y hacen vida normal, se sienten lituanos, letones o estonios. Luego otra parte vive en pequeñas comunidades, generalmente pegadas a la frontera con Rusia. Estas comunidades son las que suelen votar a los partidos prorrusos o rusoparlantes que existen en estos tres países. En algunos lugares, como Letonia, estos partidos suelen tener importancia. También hay muchos matrimonios mixtos, ya de la época de la Unión Soviética o, bueno, de estos últimos 35 años. Es decir, que no se trata de una minoría completamente estanca y apartada que no se relaciona con el resto de la población. Eso no es así. Así es como lo pinta el Kremlin. Pero no es la realidad. Es común encontrarse con un letón que es o un estonio que es hijo de un ruso y una letona o una estonia. A veces hijo de un ucraniano y una bielorrusa, que llegaron allí en los años 80, en tiempos de la Unión Soviética, y se quedaron. Y por supuesto, esa persona, ese letón, es completamente letón, a pesar de que su padre era bielorruso y su madre ucraniana. No tiene más vinculación con Bielorrusia o con Ucrania o con Rusia que la de sus padres o la de sus abuelos. Estas categorías nacionales cerradas y excluyentes son propias de los nacionalistas, como Putin y su gente. Luego, evidentemente, sí hay una minoría que es abiertamente contraria a la existencia de esa república y es esa minoría la que está siempre bajo vigilancia y la que de vez en cuando pues lo puedes leer en algún teletipo, ¿no?, que han deportado a un tipo en Lituania o en Letonia o en Estonia porque habían descubierto que espiaba para los rusos. En fin, seguimos con David, que pregunta por el nuevo partido que ha fundado Alvise Pérez. Se acabó la fiesta, se llama este partido, y ha saltado a los medios porque se presenta a las elecciones europeas y según las encuestas podría obtener 1 o 2 eurodiputados. Buenas, Fernando. Llevo escuchando tu programa desde hace no mucho, pero ya me he enganchado. Quería mandarte un saludo, lo primero, y hacerte una pregunta rápida, que es que ¿qué opinas del partido Se acabó la fiesta de Alvise Pérez? Nada, un abrazo a los contraescuchas y a seguir adelante. Pues no pienso nada, David, ni bueno ni malo. Me parece muy bien que se presenten partidos a las elecciones y que sus candidatos hagan toda la publicidad que puedan de sí mismos y de sus siglas. Yo, por mi parte, todo lo que puedo hacer es desearles mucha suerte.
A quien me temo que no les parecerá tan bien será a los de Vox, porque a Luis Pérez podría quitarles muchos votos. Quizá los contraescuchas hispanoamericanos no sabéis quién es Alvise Pérez, pero vamos, es un tipo muy conocido en España, especialmente en ambientes políticos. Se trata de un activista que empezó con una cuenta de Twitter cuando trabajaba como, creo que era jefe de prensa o jefe de gabinete, estaban Ciudadanos en Valencia, eso sí lo recuerdo, y que bueno, con el tiempo pues se ha transformado en una suerte de agitador de las redes con un montón de seguidores. Pues bien, hace un par de meses anunció que se presentaba a las europeas con un partido de nueva creación que se llama Se acabó la fiesta. Por lo que he podido ver, se trata de un partido muy en la línea de lo que este hombre viene diciendo desde hace tiempo, ya sabéis, acabar con la casta, sus privilegios y todas estas cosas. Vamos, que, como te digo, David, me temo que va directo a una parte del electorado de Vox. Lo que ya no sabemos es si conseguirá hacerles daño o no. Bien, seguimos con Nacho, que nos habla de una manifestación un tanto extraña, pero muy graciosa, que hace un par de días se convocó en Barcelona. Saludos a todos los contraescuchas de uno y otro lado del Atlántico y a ti, Fernando. Y hoy traigo una noticia que podría ser calificada creo que de noticia mierder, pero es muy curiosa. Es una manifestación en Barcelona contra los pájaros, que los consideran robots controlados por el gobierno. Y bueno, esto podría parecer que es una cosa anecdótica, pero es que cada vez las conspiranoias triunfan más y hay más gente que cree en cosas muy inverosímiles, desde los reptilianos a los terraplanistas hasta los chemtrails. En fin, cada vez hay más historias de estas raras y si la gente es capaz de creer semejantes majaderías, yo me pregunto cómo no van a ser manipulables por un personaje como Pedro Sánchez o por cualquier otro político. Verdaderamente, buena parte de la humanidad, no sé, no tiene una capacidad de análisis o de criterio para para razonar o tener un poco de sentido común, ¿no? Quizá el sentido común el menos común de los sentidos. No sé, es un absoluto disparate, me parece muy divertido. Ahí se lo dejo a Fernando el enlace de Instagram. Y bueno, pues nada, pues una conspiranoia más. Ahora habrá, pues, igual que hay terraplanistas y terrahuaquistas, que también existe, pues ahora tendremos pues antipájaros, o no sé cómo se llamará esto. En fin, no sé, un toque de humor para el programa, Fernando, y nada, un abrazo a todos. Bueno, Nacho, eres único para encontrar estas perlas. Bueno, de hecho, si no es por ti, no me entero yo de esta noticia, que es una auténtica delicia. La han llevado varios medios, entre ellos El Español, lo he visto también en La Razón. La tengo delante ahora mismo y nos dice lo siguiente, el titular: la manifestación más surrealista de Barcelona. Los antipajaristas se congregan en la Plaza de Cataluña. Ataviados con disfraces y gorros de papel de aluminio, los manifestantes clamaron que los pájaros nos fumigan. A los barceloneses no les son ajenas las manifestaciones. La capital catalana vive protestas cada día, ya sea por cuestiones vecinales o por motivaciones de índole nacional. Lo que pasó el sábado por la tarde en la Plaza de Cataluña, sin embargo, es algo que ni se había visto ni se volverá a ver próximamente. Decenas de antipajaristas se congregaron en esta céntrica plaza para clamar contra los pájaros que nos fumigan, según ellos. Se trata de un movimiento que asegura que los pájaros no existen y que hoy en día son drones de los gobiernos que utilizan para vigilar a la ciudadanía. Con lemas como, perdonad, pero es lo que pone, pajas sí, pájaros no, ave, aparato volador de espionaje o directamente los pájaros no existen, los jóvenes que dicen seguir esta mezcolanza de pensamientos conspiranoicos montaron un buen pollo en una de las plazas que, irónicamente, mayor concentración de palomas tiene de la ciudad. Las redes se han hecho eco de la manifestación del pasado sábado, por lo que la polémica está servida. Lo cierto es que, sin embargo, de que se trata de un movimiento satírico, claro, evidentemente, que precisamente critica el pensamiento conspiranoico que en los últimos años se ha venido viendo con manifestaciones en varios lugares del mundo. La simpática escena que los jóvenes dejaron todavía puede verse en las redes sociales creadas para la ocasión. Jóvenes con gorros hechos de papel de aluminio, otros con cabeza de pájaro, pero sobre todo risas nerviosas propias de aquel que sabe que está haciendo una gamberrada divertida. Pues la verdad es que es una gamberrada muy divertida. Yo, si lo llegan a hacer en lugar de la Plaza de Cataluña, aquí en la Puerta del Sol, me hubiese acercado seguramente para apuntarme, que a mí todas estas cosas me hacen mucha gracia. Pero bueno, que seguramente, no lo elimines, Nacho, haya algún antipajarista que diga que son drones y tal y cual. Ya sabes aquello de hay gente pato. Bueno, pues este
este tipo de cosas se ajustan como un guante al dicho, a lo de gente pato. Bien, queridos, pues con esto vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones británicas que serán dentro de poco más de un mes. La confirmación de que el Partido Conservador es incapaz de gestionar las consecuencias del Brexit con un mínimo de aprovechamiento para el pueblo británico no implica que el Partido Laborista sí sea capaz de gestionar las consecuencias del Brexit con un mínimo de aprovechamiento para el pueblo británico. Nuevas caras y nuevas formas. Cambio de unas tramas políticas por otras tramas políticas y sensación de oportunidad de mejora. Sensación. La democracia es sensacional. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la contracrónica de hoy, 28 de mayo, mañana 29, y estaré de vuelta. Hasta mañana.